Bienvenido a Magneco. En este video te voy a mostrar cómo usar las sumas de Riemann para aproximar el valor de una integral. Este ejercicio está propuesto en el libro de cálculo de Stewart en la página 382. Vamos a usar diferentes puntos muestra en las sumas de Riemann para obtener tres aproximaciones diferentes al valor de la integral. No conocemos cómo está definida la función f, pero podemos leer de la gráfica los valores de la función en cada uno de los puntos muestra. Vamos a construir sumas de Riemann con 5 subintervalos. Procedamos entonces con la solución de este ejercicio. Lo primero es visualizar cuáles son los subintervalos con los que vamos a trabajar y calcular la longitud de cada uno de estos subintervalos. Como la longitud del intervalo de integración que va de 0 a 10 es 10, entonces la longitud de cada uno de los subintervalos va a ser 2. Este número lo obtenemos con la fórmula para el delta de x, que consiste en dividir b menos a, que es la longitud de este intervalo, sobre el número de subintervalos, que es n. Y obtenemos de esa forma 10 quintos, que es 2. Entonces, los 5 subintervalos con los que vamos a trabajar son los que estamos viendo aquí en pantalla. Los puntos muestra los tomamos como los extremos derechos de cada uno de los subintervalos. Para este subintervalo, para el último, el extremo derecho va a ser 10. Entonces, para el primero, el extremo derecho va a ser 2. Podemos construir estos valores si iteramos a través de un ciclo y construimos los valores de x sub i. Como pueden ver, x sub i, que es el punto muestra, lo puedo calcular iniciando desde el extremo izquierdo del intervalo de integración, que es a, o sea 0, y avanzando una longitud delta de x. Entonces, para ahí que varía de 1 a 5, el primer punto muestra va a ser, iniciando desde 0, va a ser 2, que es dar un paso de longitud 2. El siguiente sería dar un paso a partir de 2. Obtendríamos 4. Y así sucesivamente. Entonces, como pueden ver, el primero sería 2. El siguiente sería 4. Ya una vez en 4 damos un paso de longitud 2. Obtengo 6, 8 y 10. Y así sucesivamente. Es decir, para esta suma de Riemann nos vamos a estar moviendo a través de los valores pares 2, 4, 6 y 8. Por eso es que ustedes ven que en la fórmula aparece 2 por i. Y de esa forma obtengo 2, 4, 6, 8 y 10. Es el extremo derecho de cada subintervalo. Ahora, una vez identificados los extremos o los puntos muestra, vamos a necesitar el valor de la función en el punto muestra para calcular la contribución a la suma de Riemann de este subintervalo. Como podemos ver, el valor de la función en 2 es 2. La contribución va a ser el área de este rectángulo, porque la función en 2 es positiva. Entonces tenemos un rectángulo que está por encima del eje X. La contribución en la suma de Riemann pues va a ser f de 2 por el delta de x, que es el área de este rectángulo, que es 4. Ahora continuamos con el siguiente subintervalo, cuyo punto muestra es 4. Aquí observen que el valor de la función ahora es negativo, ¿vale? Menos 2. Lo leemos de la gráfica. Como es menos 2, entonces la contribución a la suma de Riemann de este subintervalo va a ser negativa, que corresponde al área de este rectángulo, porque ahora está por debajo del eje X. Entonces agregamos a la suma de Riemann f de 4 por delta de x, que es menos 4. Y así sucesivamente con los siguientes tres subintervalos que nos quedan faltando. El extremo derecho ahora es 6 y aquí podemos ver que el valor de f es 2. La contribución nuevamente es
positiva y es el área de este rectángulo, o sea, f de 6 por delta de x, que es 4. Y finalmente tenemos dos últimos subintervalos, nuevamente una contribución negativa, un área negativa para este rectángulo que tiene área 2. El valor de f en el punto muestra, como estamos viendo aquí, el punto muestra ahora es 8, f de 8 es menos 1 y la contribución es base por f de 8 menos 2. Y con el último subintervalo tenemos f de 10 igual a 1 y la contribución es exactamente la cantidad positiva que corresponde al área del rectángulo, que en este caso va a ser f de 10, que es 1 por la base, que es 2. Es decir, el área de este rectángulo. Observen que podemos calcular el valor de esta suma de Riemann simplemente sumando las áreas. Fíjense que en el primer subintervalo el área es 4 y en el segundo es menos 4 el valor. Se cancela este 4 con este 4. Aquí tenemos nuevamente 4. Aquí tenemos menos 2 y aquí tenemos 2. Entonces el resultado va a ser efectivamente 4. Y de esa forma hemos calculado la suma de Riemann tomando como puntos muestra los puntos muestra que estamos viendo aquí en pantalla, que corresponden a los extremos derechos. Ahora procedemos de forma análoga, pero tomando puntos extremos a la izquierda. Aquí podemos ver que los puntos extremos de la izquierda van a ser 0, 2, 4, 6 y 8. Esos van a ser los puntos extremos. Es decir, ahora nos vamos a mover a lo largo de los valores pares, pero iniciando en 0. 0, 2, 4, 6 y 8 para los 5 subintervalos. Podemos construirlos de forma iterativa nuevamente con una fórmula, pero ahora la diferencia es que estamos iniciando en 0 como punto muestra. Por eso aquí ustedes ven que el índice i inicia en 0. La fórmula es nuevamente 2i para obtener los puntos muestra, solo que i está iniciando en 0, entonces el primer valor va a ser 0. Eso en caso de que queramos escribir la suma de Riemann usando la notación de sumatoria. Los subintervalos entonces son los mismos, la diferencia radica en que ahora el extremo izquierdo de cada subintervalo representa el punto muestra, como pueden ver aquí en pantalla. Ya con esto entonces podemos calcular la suma de Riemann correspondiente analizando la contribución de cada subintervalo a la suma de Riemann. Observen que ahora usamos el valor de f en 0 y no el valor de f en 2. El valor de f en 0 lo leemos de la gráfica y es menos 1. La contribución va a ser negativa, va a ser el valor negativo del área de este rectángulo, que va a ser 2. La base vale 2, que es el delta de x, y la altura de este rectángulo es f de 0, que es menos 1. Es 1, pero en la suma de Riemann agregamos el valor de f en 0, que es menos 1. O sea que tenemos como primera contribución menos 2. Continuamos con el siguiente subintervalo. Ahora el valor en el punto muestra es 2. La contribución va a ser el área de este rectángulo. Va a ser 4. Base 2, altura 2. Para el tercer subintervalo tenemos nuevamente contribución negativa, que corresponde al área de este rectángulo, que va a tener base 2 y altura. La altura pues es el valor de la función con signo positivo, es menos 2. O sea que la contribución ahora va a ser menos 4, base 2 y f de 4 menos 2. Y para los últimos dos tenemos contribuciones positivas. El área de este rectángulo va a ser base 2 y la altura ahora, como podemos leer del gráfico, es 2. La contribución es f en 6 por delta de x, que me produce 4, el área del rectángulo. Y finalmente, para el último rectángulo, A, que también va a ser negativa, había dicho, creo que dije positiva, es negativa.
es el valor de f en 8 porque no es el extremo derecho, sino el extremo izquierdo, lo que hemos tomado como punto muestra. F de 8 es menos 1. Tenemos como área, tenemos 2, pero la contribución es menos 2. Podemos calcular esta suma realizando esta operación o simplemente mirando aquí las áreas, ¿no? Nuevamente fíjense que este 4 cancela con este menos 4 y aquí tengo 4 positivo y la suma de estos del primer rectángulo que está por debajo y el último que está por debajo suman 4 en área, pero en la integración me producen menos 4. Esa suma tiene que dar 0, efectivamente es 0. La suma de Riemann con extremos a la izquierda es 0. Y aquí tenemos nuestra segunda aproximación. Ahora terminamos el ejercicio calculando contribuciones, pero tomando como puntos muestra los puntos medios. Observen que en el caso anterior los puntos extremos son los puntos que están en el extremo izquierdo de cada subintervalo. Ahora vamos a tomar como puntos muestra, vamos a tomar los puntos medios, o sea, 1, 3, 5, 7 y 9. Van a ser los números impares iniciando desde el 1, 1, 3, 5, 7 y 9. Esos puntos muestra los podemos representar con la fórmula que aparece aquí. Es como si avanzáramos sobre los números impares, iniciando con i índice 0. Entonces, si i es 0, el primer punto muestra va a ser 1. O, si lo quieren ver de esta forma, me ubico en los puntos pares, arrancando con índice 0, es decir, iniciando en 0, con los valores pares, pero ya no voy a avanzar una longitud de paso completa que es 2, sino media longitud de paso, para ubicarme en el punto medio. De esa forma, entonces, estos son los subintervalos con sus respectivos puntos muestra ubicados en el centro de cada subintervalo. Como pueden ver, cada punto muestra está en el punto medio. Ahora la contribución de cada subintervalo va a depender del valor de la función en cada uno de estos puntos muestra. Entonces observen cómo cambian los rectángulos. Ahora el valor de la función en 1 vale menos 1. Ya habíamos trabajado con 2, f en 2 y f en 0. Ahora nos corresponde f en 1. F en 1 es menos 1. La contribución va a ser el área de este rectángulo que es negativa. Ese rectángulo tiene área 2, pero la contribución va a ser menos 2. El delta de x es 2 y f de 1 es menos 1. Para el siguiente subintervalo, el punto muestra es 3 y f de 3 vale 1. La contribución ahora va a ser 2, que es el área de este rectángulo, base 2, altura 1, área 2. Para el siguiente subintervalo, el punto muestra es 5 y entonces tenemos como contribución la altura. Observen que no hay rectángulo. ¿Por qué? Porque f en 5 vale 0. Aquí vemos que la gráfica corta el eje X justo en 5. Es decir, no hay rectángulo, no hay contribución porque f en 5 es 0, como apreciamos acá. Entonces allí no hay contribución. Obviamente estamos perdiendo una aproximación aquí porque en los casos anteriores sí había contribución. En el siguiente subintervalo el punto medio es 7 y el valor de la función en 7 es 1. Ahora la contribución va a ser el área de este rectángulo que es positiva, me va a dar área 2. Aquí podemos ver que f en 7 es el valor en el punto muestra. Y finalmente para el último rectángulo, en el punto muestra 9, f, la función vale 2. La contribución va a ser el área de este rectángulo que es 4, base 2, altura 4. Y finalmente obtuvimos entonces como respuesta 6. Nuevamente podemos calcular
Si quieren, podemos calcular esta suma total analizando las áreas de los rectángulos. Estas dos cantidades se cancelan porque esta área aparece con menos en la suma y esta aparece con más. Este es menos 2 y estos dos se cancelan. Me quedaría solamente el área de estos rectángulos, que serían 2 por este lado y por aquí 4, 6. Efectivamente es 6. Y ya tenemos entonces las tres aproximaciones. Aquí podemos observar, aquí ustedes pueden observar los puntos medios y las diferentes aproximaciones. La D se refiere a puntos muestra por la derecha, extremos derechos, nos dio como suma de Riemann valor 4, esa es la aproximación de la integral. Usando extremos izquierdos obtuvimos 0 y usando los puntos medios obtuvimos como aproximación 6. Aquí ustedes pueden ver cómo la integral se está aproximando con estas diferentes sumas de Riemann. La gran diferencia que existe en los rectángulos que representan los términos, las contribuciones de cada subintervalo a las sumas de Riemann, cómo cambian con las diferentes selecciones de puntos muestras. La gráfica de esta función que pasa por los puntos que hemos usado, yo la he construido mediante un procedimiento de interpolación y he aproximado el valor de la integral con un método numérico. El valor aproximado con un error de 10 a la menos 8, un error absoluto, es aproximadamente 4.2479. Para que ustedes se den una idea de cuál de estas tres cantidades aproxima mejor el valor de la integral. Hasta este punto no podemos decir todavía a priori cuál de estas cantidades va a ser la que mejor aproxima la integral, pero el cálculo diferencial e integral me da herramientas matemáticas para determinar cuál de estas tres va a ser la mejor aproximación. Bueno, espero que este video les ayude en su estudio, que disfruten las sumas de Riemann. Si les gustó el video, recuerden apoyarlo con un like y suscribirse para que reciban las próximas notificaciones y soluciones de los ejercicios. Gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video. Chao.